Hola a todos, bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de El gueto de Varsovia se levanta. Tras la conferencia de Wannsee en enero de 1942, en la que funcionarios de alto rango de la Alemania nazi decidieron la llamada solución final al problema judío, esto es, la aniquilación de todos los judíos en los territorios europeos ocupados, inició la deportación de la población judía encerrada en guetos hacia los campos de exterminio. Miles de judíos fueron transportados en los trenes de la muerte hacia su trágico final sin oponer resistencia, aceptando pasivamente su destino. Pero los habitantes del gueto de Varsovia se negaron a obedecer sin luchar. Mientras más de 50.000 judíos encerrados en él se ocultaban en bodegas, sótanos y otros escondites, 700 combatientes mal armados, pero decididos, plantaban cara a 2.000 soldados y miembros de la SS resueltos a cumplir las órdenes de acabar con la resistencia y aniquilar en definitiva el gueto. Conscientes de que su lucha no tenía la menor posibilidad de éxito, los últimos habitantes del gueto de Varsovia demostraron que, si estaban condenados a morir, eran libres de elegir en qué términos habían de hacerlo, convirtiéndose así en un símbolo de dignidad humana frente a la bestialidad de sus verdugos. La Segunda Guerra Mundial inició con la invasión alemana a Polonia el 1 de septiembre de 1939. Ya desde tiempo atrás, desde que había llegado al poder el líder nacionalsocialista Adolf Hitler, había tomado una serie de medidas que violaban el Tratado de Versalles. El tratado con el que se había cerrado la Primera Guerra Mundial con la derrota alemana y se le había obligado a firmar. Una de las cosas que prohibía ese tratado era el rearme alemán y la formación, el crecimiento nuevamente y fue la formación de su ejército. Y esto Hitler empezó a violarlo desde el principio, rearmando al ejército alemán y reestructurándolo, volviendo a crear la Armada y la Fuerza Aérea alemanas. Y además inició una política exterior imperialista, es decir, de expansión territorial, que iba acorde con la filosofía del espacio vital, de acuerdo a la filosofía fascista. El espacio vital era el territorio que requería la raza superior para poder desarrollarse. Y bueno, por eso los nazis comienzan con una expansión territorial para conseguir ese espacio vital que ellos en alemán llamaban Lebensraum. Originalmente el objetivo de esta política expansionista iniciada por el llamado Tercer Reich de Adolf Hitler era integrar todos aquellos territorios europeos con gente de habla alemana, integrarlos al Reich. Por ello, por ejemplo, en 1938 se concluyó lo que se llamó el Anschluss, es decir, la unificación de Alemania con Austria. Y más tarde, el ejército alemán ocupó los Sudetes, un territorio que le pertenecía a Checoslovaquia, pero que estaba habitado por gente de habla alemana. Y esto lo hizo con la mayor impunidad. ¿A qué se debió esto? Esta impunidad fue producto de una política que llevaron a cabo los gobiernos de la Gran Bretaña y Francia, que eran los países que podían detener a Hitler, pero que no quisieron detenerlo porque llevaron a cabo una política que le llamaron política de apaciguamiento, en la que cedieron el territorio que ya se había apropiado Hitler, es decir, los Sudetes, esto por supuesto a costa de la pobre de Checoslovaquia, con tal de que no hubiera guerra. Pero esto solo envalentonó a Hitler y lo único que logró es que no se apoderara solo de los Sudetes, sino que invadiera toda Checoslovaquia. Aún así, los países liberales occidentales, Francia y Gran Bretaña, pues lo toleraron. El siguiente paso de Hitler era Polonia.
Y es que durante el Tratado de Versalles le había entregado a Polonia un sector del territorio que antes era alemán, que se llamaba el Corredor del Danzig o Corredor Polaco, que además dividía a Alemania en dos, separaba la Prusia Oriental del resto del país. Y esto pues era intolerable para Hitler, así que él exigió la devolución del corredor del Danzig y decidió que se apoderaría de él metiendo a sus tropas. Pero Francia y Gran Bretaña ya no estaban dispuestos a seguir cediendo, así que en el momento en que las tropas alemanas invadieron Polonia, cruzaron las fronteras de Polonia, se declaró la Segunda Guerra Mundial, y esto fue el 1 de septiembre de 1939. Así inició la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, a pesar de la heroica defensa de los polacos, pues la superioridad armamentística y militar en términos generales alemana, pues hizo que cayera pronto Polonia en manos de los nazis. En cuanto cayó, las zonas que antes le habían pertenecido a Alemania pasaron a formar parte del Tercer Reich. Y sobre el resto del territorio, que por cierto se dividió con la Unión Soviética, porque para hacer esta invasión a Polonia, Alemania firmó con la Unión Soviética un tratado de no agresión mutua, pero en el que se estipuló que iban ambos a invadir a Polonia por los dos flancos, por el oriental y por el occidental. Bueno, pues el territorio que le correspondió a Alemania incluía la ciudad de Varsovia, que también llegaron a ocupar los alemanes en esta maniobra de invasión. En cuanto se ocuparon este territorio, impusieron a un miembro del partido nazi, Hans Frank, como gobernante alemán de la Polonia ocupada. Ahora, en cuanto los alemanes entraron a Polonia, impusieron las políticas de limpieza racial que ya habían impuesto a Alemania previamente. En Alemania, a través de las llamadas leyes de Nuremberg, el objetivo era segregar a los judíos del resto de la sociedad alemana, y para ello pues hicieron varias cosas. Por ejemplo, prohibieron la mezcla de etnias, o sea, prohibieron que los alemanes se casaran y tuvieran hijos con la raza inferior, que era la raza judía. Despojaron a los judíos de su nacionalidad y además los corrieron de los empleos, les impidieron realizar toda actividad económica y profesional que pudiera alimentarlos, con los cuales se alimentaban estas personas. Y todo ello buscando que a la postre los judíos emigraran y se salieran de Alemania y liberaran a la raza inferior de su presencia en su país. Pero ¿qué sucede cuando invaden Polonia? Y cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, que esta política no podían continuarla en los nuevos territorios invadidos, especialmente Polonia, que acababan de invadir, porque la Segunda Guerra Mundial frenó la migración. Y en segundo lugar, la invasión a Polonia puso a varios miles de judíos pues bajo el poder de los nazis y no los podían hacer emigrar. Entonces, Reinhard Heydrich, el jefe de la SD, que eran los servicios de seguridad de las SS, y mano derecha del jefe o líder de las SS, que era Heinrich Himmler, se le ocurrió una brillante idea. ¿Por qué no concentrar a la población de las ciudades y de los entornos rurales, la población judía, en barrios cerrados que en un momento dado pudieran ser vigilados para facilitar el control de la población judía y facilitar su futura deportación, aunque todavía no sabían a dónde los iban a mandar? Así pues, se cumplió el encargo y en las principales ciudades polacas se establecieron lo que se llamaron guetos. Los guetos no eran otra cosa sino zonas de la ciudad limitadas, primero por cercas alambradas, después por muros, en donde se encerraba a la población de la ciudad y de los alrededores de la ciudad donde se había establecido el gueto. Esa era la idea. Los guetos no eran nada nuevo, no lo inventaron los nazis. Esos aparecieron en Varsovia en el siglo XVI. Y justo para encerrar a los judíos. Para establecer un gueto, los alemanes elegían la zona de la ciudad
más marginada, generalmente en las afueras de la ciudad, donde era la más pobre y por tanto era la que generalmente carecía, por ejemplo, de servicios como el drenaje o la electricidad. Esto pues ya de por sí hacía difícil la vida en el gueto, pero todavía era más difícil el hecho de que sobrepoblaban los guetos con toda la cantidad de gente de la comunidad, de la ciudad y de los alrededores. Y bueno, sobrepasaban por supuesto la capacidad espacial del gueto, obligándolos pues a hacinarse y con todo lo que ello implicaba en cuanto a, imagínense, el hacinamiento, la falta de medios de higiene como el drenaje o incluso a veces el agua potable, pues les hacía pues contraer enfermedades invariablemente. A eso hay que agregar que pasaban hambre, porque desde el principio los alemanes determinaron limitar la cantidad de alimentos que se le proporcionaba a los habitantes del gueto. Y si aunamos a esto la crueldad de los vigilantes, del cuerpo que vigilaba estos barrios, bueno, pues imagínense que vivir en un gueto era prácticamente una cuestión de sobrevivencia. Ahora, ¿qué pasaba en Varsovia concretamente? Varsovia antes de la guerra tenía una población de 375,000 judíos, el equivalente al 30% del total de la población de Varsovia. El 30% eran judíos. Era de hecho la comunidad más grande de judíos en el mundo, la segunda más grande en el mundo después de la de Nueva York. Entonces imagínense cuántos eran. Así que en cuanto fue invadida la ciudad de Varsovia, lo primero que hicieron fue implementar estas políticas de limpieza racial, despojando a los judíos de sus trabajos, impidiéndoles poner sus negocios, desempeñarse profesionalmente. Se les empezó a reclutar a muchos de ellos para trabajos forzados y se les dio un distintivo. Esto era un brazalete que llevaban al brazo de color blanco y azul con la estrella de David. Pero el 2 de octubre de 1940, el gobernador del distrito de Varsovia, Ludwig Fischer, firmó la orden para la creación del gueto de Varsovia, que los alemanes llamaban eufemísticamente barrio judío. Este sería el más grande de todos los guetos creados por los alemanes, que fueron en total 800. En principio hemos de decir que el gueto de Varsovia no lo colocaron, no lo abrieron en las afueras de la ciudad ni en la zona más pobre, porque era tal la cantidad de judíos que habitaban Varsovia que resultaba logísticamente imposible mover a tanta gente. Entonces lo que decidieron hacer fue colocar el gueto en el barrio que estuviera más poblado por judíos. Y ese barrio abarcaba prácticamente el centro de la ciudad. Entonces, en el centro de la ciudad de Varsovia se colocó el famoso gueto. Esto significó que pues mucha de la gente que habitaba el gueto pues ya eran habitantes del barrio. Y bueno, esos fueron los más privilegiados porque tenían sus casas, pero ahí se tuvieron que mover a muchísima gente de otros distritos y de las afueras de la ciudad que tuvieron que comprar a los apartamentos de los que no eran judíos y algunos de ellos ocupar ilegalmente, porque no compraron algunos de estas casas, sino que llegaron a ocuparlas ilegalmente. Bueno, en total 113,000 polacos gentiles, esto es, no judíos, fueron desplazados de la zona donde se abrió el gueto para que ahí se reasentaran 138,000 judíos. El 16 de octubre de 1940 se estableció oficialmente el gueto de Varsovia y se indicó que los judíos tenían hasta el 15 de noviembre para trasladarse a él, que esa era la fecha límite. Cumplido el plazo, se cerraron las puertas del gueto de Varsovia para aislar a los judíos detrás de un muro que medía 18 kilómetros de largo, circundando el barrio, y 3,5 metros de altura, con malla de alambre de púas en la parte alta y con guardias en las puertas de entrada y patrullando el muro que aislaba este barrio.
Ahora bien, los 375.000 judíos varsovianos tristemente no fueron los únicos habitantes del gueto, sino que decenas de miles fueron traídos de otras zonas ocupadas. Fíjense, en 1942 el espacio, que era de 307 hectáreas, este es el equivalente solo al 2.5% del área urbana, albergaba a 450.000 personas. Esto es 146.000 por kilómetro cuadrado. Más o menos significa un promedio de entre 8 y 10 personas habitando por cada habitación del gueto. Desde que los alemanes entraron a Polonia, Reinhard Heydrich, el jefe de la SD, como decimos, el brazo derecho de Himmler de los SS, ordenó que se establecieran lo que se llamaban consejos judíos o Judenrats en las comunidades judías de las diferentes ciudades. Y estos Judenrats o consejos judíos eran los responsables de implementar todas las políticas referidas a la población judía que sacaban los nazis para que las aplicaran en su comunidad. O sea, en pocas palabras, los Judenrats recibían las órdenes de los nazis y debían aplicarlas a la comunidad, a sus comunidades. Estos consejos judíos eran integrados generalmente por gente que tenía cierta influencia en la comunidad, por ejemplo, los rabinos. Bueno, pues cuando se abrieron los guetos, la función de los Judenrats fue también el control de la población dentro del gueto. Esto hizo que algunos de estos miembros de los consejos judíos pues aprovecharan su posición para beneficiarse, especialmente para obtener garantías de seguridad para sí mismos y sus familias. Sin embargo, hubo integrantes de los consejos que usaron su posición para tratar de hacer menos duras las condiciones para la comunidad a la que representaban y para los guetos que estaban representando. Ese fue el caso de Adam Czerniakow. Adam Czerniakow era el líder del Judenrat del gueto de Varsovia. Él trató de ayudar a su comunidad, aunque su idea era no oponerse a las autoridades nazis, sino fingir que acataba disciplinadamente las órdenes de estas autoridades y luego hacerlas cumplir de forma ineficiente para en un momento dado perjudicar lo menos posible a la gente del gueto. Y en cambio se dedicó a tratar de ayudar a la gente, auxiliar a la gente. Por ejemplo, el Judenrat estableció clínicas y hospitales dentro del gueto, organizó los servicios médicos dentro del gueto y formó organizaciones de ayuda mutua para apoyar a los más necesitados dentro de la comunidad. Sin embargo, para muchos judíos del gueto de Varsovia, la actitud de Czerniakow resultaba débil. Incluso llegaron a acusarlo de colaboracionista con los nazis, especialmente cuando se planteó la posibilidad de una resistencia armada y que él se negó a que la hubiera porque pues, su política era más bien llevarla por la paz con las autoridades nazis. Los habitantes del gueto de Varsovia al principio pensaron que la situación que estaban viviendo era transitoria, era temporal. Así que trataron de vivir lo más normalmente posible. ¿Qué hicieron? Abrieron escuelas, continuaron las prácticas religiosas, aunque algunas de ellas de forma clandestina, porque no eran permitidas. Buscaron, por ejemplo, implementar y continuar con la vida cultural de la comunidad, por ejemplo, estableciendo bibliotecas, por cierto, también clandestinas, montando obras de teatro o armando una orquesta sinfónica y cosas por el estilo. Pero pues la vida en el gueto se fue haciendo cada vez más difícil conforme se iba sobrepoblando el barrio. Esto es terrible porque para algunos la situación fue peor que para otros. Decíamos que para los que originalmente vivían ahí las cosas no eran tan terribles, pero sí lo eran para los que fueron llegando después de otros distritos y de otras zonas ocupadas por los nazis. Estos llegaron a no tener incluso espacio donde habitar. Y además venían con lo indispensable. Los nazis no les permitían cargar más que sus objetos personales y ropa de cama. Eso era todo. Entonces fueron los más pobres de entre los pobres estas personas que llegaron después.
Y bueno, en un entorno tan difícil como era en sí el gueto de Varsovia, para estas personas significó la muerte en muchos casos. ¿Cuál era el problema principal dentro del gueto? El hambre, el hambre. En primer lugar, decíamos que los alemanes deliberadamente racionaron la comida, fíjense. Les daban raciones de 184 calorías, que es entre un 10 y un 15% de los requerimientos de un ser humano. Y esto fue de mal en peor conforme la población iba aumentando dentro de los muros del gueto. Así que sobrevivir era un reto. Debía conseguirse entonces lo indispensable, que era la comida, pero también el combustible para calentarse en la época de frío y la ropa incluso de invierno. Y bueno, esto fue cada vez más difícil y quienes tenían mayores posibilidades de conseguir estos bienes tan necesarios eran, por un lado, aquellos que conseguían un raquítico salario trabajando en las fábricas que los alemanes abrieron dentro del gueto, fábricas que estaban comprometidas con producir productos necesarios para mantener el esfuerzo de guerra alemán. Entonces, dentro del gueto se abrieron estas fábricas y algunas personas conseguían pues trabajar en ellas y conseguir pues un salario muy pobre. Y también aquellas personas que tenían objetos de valor, evidentemente cada vez más escasos, porque pues las tenían que ir intercambiando por otras cosas, es decir, los usaban como moneda de cambio. Y es que en el gueto, el comercio legal en las calles y el contrabando ilegal en el mercado negro eran fundamentales para sobrevivir y estaban a la orden del día. En las calles cualquier artículo era susceptible de intercambio. Y en cuanto al contrabando, pues el contrabando de comida fue lo que salvó de la muerte a los habitantes del gueto, porque el 80% del consumo diario de alimentos entraba por contrabando. Y había dos tipos de contrabando. El de las personas que lograban escabullirse, salirse de los muros del gueto para llevarle a sus familias comida que a veces robaban, y aquí hemos de decir que los que lo hacían eran fundamentalmente niños pequeños, porque los niños pequeños eran los que podían atravesar los muros por algunas grietas, trepar por encima del muro, moverse por las cloacas, por túneles, etcétera, que cavaban para poder salir del otro lado del gueto. Y bueno, pues muchos de estos pequeños contrabandistas evidentemente perdieron la vida en estas salidas y por tanto pues condenaban a su familia al hambre. Pero también esa era una forma de contrabando. La otra forma de contrabando era un contrabando más organizado por oportunistas, vamos, por gángsters, que tenían acuerdos, tenían arreglos con la Gestapo que les permitía introducir alimentos, además de algunas otras cosas. Entonces, el principal problema era el hambre. Después del hambre, las enfermedades. Ese era el otro mal. Y es que consideren que hacinamiento, más falta de higiene, porque pues no, problemas de que no había jabón, no había a veces agua, a veces el drenaje pues tapado, bueno, en fin, más la desnutrición, más el frío en los tiempos invernales, pues traía consigo enfermedades contagiosas, como por ejemplo el tifus. Y bueno, estas enfermedades eran muy difíciles de atender porque pues, no había medicinas suficientes y no había tampoco equipo médico. Ahí sí el Judenrat, el Consejo Judío, pues fue el que se dedicó a organizar de alguna manera a los hospitales y a los médicos que a veces sacaban las medicinas pues inventándoselas como podían de hierbas y como podían producían medicamentos. El Judenrat también se encargó de implementar medidas de higiene las mínimas para tratar de evitar las enfermedades contagiosas. Y esto era vital porque si los nazis se llegaban a enterar que al interior del gueto había un brote epidémico, imagínense las consecuencias que ello podía traer. Otro problema médico eran los partos, porque había mujeres embarazadas y los nazis habían prohibido los nacimientos dentro del gueto. Así que esta era una práctica pues totalmente clandestina. Existían también en el gueto organizaciones de ayuda mutua. Esto es,
judíos que, muchas veces apoyados por el Judenrat, formaban organizaciones de autoayuda, sobre todo para apoyar a los más necesitados de los judíos, los que vivían en la calle y estaban muriendo de hambre, para darles por lo menos una comida raquítica, pero por lo menos una comida al día. A veces estas organizaciones contaban con redes de ayuda del exterior, que les pasaban pues lo indispensable para poder ayudar a estas personas. Igualmente a veces eran estas redes de ayuda del exterior las que les ayudaban a meter medicamentos y cosas por el estilo. A pesar de ello, hambre, enfermedades y asesinatos por la crueldad de los guardias que cuidaban el gueto hicieron que murieran muchos judíos. Fíjense, entre octubre de 1940 y julio de 1942, 92,000 personas murieron en el gueto, el 20% de la población del gueto, y eso cuando todavía no había deportaciones a los campos de exterminio. Por supuesto, estas condiciones hicieron que muchos trataran de escapar, a pesar de que se había colgado un letrero a ambos lados del muro del barrio que decía: los judíos que abandonen el barrio reservado para ellos sin permiso serán condenados a muerte. La misma pena se aplica a quien, a sabiendas, dé cobijo a dichos judíos. Uno de los objetivos alemanes aislando a los judíos era mantener ignorantes a los de afuera de lo que sucedía adentro y a los de adentro de lo que sucedía afuera. De esta manera se podían cometer todo tipo de crueldades al interior del gueto y no se sabía muros afuera. Y por otro lado, se trataba de que los judíos adentro no se enteraran de cómo estaban desarrollándose las cosas en cuanto a la guerra, en cuanto al avance alemán o en un momento dado, pues cuando empezó a perder la guerra, empezaron a perder la guerra los nazis. Por ello se ordenó desde el principio tapiar las ventanas de las casas que daban hacia afuera de los muros, y se ordenó igualmente, se prohibió la comunicación con cualquier transeúnte que pasara por fuera de los muros. Había pena de muerte para quien tuviera una radio y estaban prohibidos los periódicos y cualquier otra publicación que viniera del exterior. Cabe aclarar que eso último no se consiguió porque los periódicos entraban de manera clandestina al gueto. Para los judíos del gueto, aquella situación que estaban viviendo, pensaban ellos que sería la situación que vivirían durante toda la guerra, o sea que era la prisión a la que los habían destinado los alemanes hasta que terminara la guerra, cuanto durara la guerra, y bueno, si en un momento dado la perdían los alemanes, ellos podrían salir libres. Pero para los dirigentes nazis no era así. Para los dirigentes nazis era una solución transitoria mientras definían qué iban a hacer con la población judía. En 1940, con la caída de Francia, se retomó una idea original que había propuesto el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, de deportar a todos los judíos de los países ocupados a la isla de Madagascar, en África. Pero esto fue inviable simple y sencillamente porque el Océano Índico, que era por donde había que llegar a la isla de Madagascar, no estaba controlado por los alemanes durante el conflicto bélico. Así que se deshicieron de esta idea, no fue esa la que tomaron. En cambio, con la invasión nazi a la Unión Soviética, se abordó la cuestión judía desde otro punto de vista más terrible. Conforme avanzaba la Wehrmacht, es decir, el ejército alemán por territorio soviético, venía detrás de ellos los llamados Einsatzgruppen o grupos operativos. ¿Qué era esto? Eran escuadrones de la muerte armados por Reinhard Heydrich, que tenían la misión de eliminar a toda persona sospechosa de ser enemiga política o étnica de los alemanes. Esto significaba que entraban los Einsatzgruppen a acabar con las poblaciones judías dentro de la Unión Soviética. Primero solamente a los hombres, después, y muchas veces tristemente con apoyo de la población local, exterminaban a todas las poblaciones judías, hombres, mujeres, ancianos, niños, a
todos. Parece haber sido este el principio de la política de exterminio nazi de toda la población judía dentro de los países que ocupaban. En enero de 1942 se llevó a cabo una conferencia, una reunión de algunos importantes personajes que se llamó la Conferencia de Wannsee a las afueras de Berlín. Esta fue organizada por Reinhard Heydrich y en ella reunió miembros de la Gestapo y la SS con altos funcionarios del gobierno alemán. En esa conferencia se supone que se decidió, aunque los expertos sostienen que ya se había decidido y simplemente las SS y la Gestapo estaban informándole a los funcionarios del gobierno alemán, se decidió, pues, la llamada solución final, esto es, la solución al problema judío. ¿Cuál era esta? El exterminio sistemático de todos los judíos en territorios ocupados. A partir de ese momento empezaron a implementarse los campos de exterminio, en los que se desplegó una eficiente y despiadada maquinaria de muerte para eliminar a todos los judíos con prácticamente asesinato masivo. Comenzaron entonces las deportaciones desde los guetos a los campos de exterminio. Pues la operación de deportación en Varsovia se llamó Großaktion Warschau, es decir, traducción, operación importante en Varsovia. Era esto, la deportación hacia los campos de exterminio, y esta inició el 21 de julio de 1942. Se ordenó entonces a la Judenrat de todos los guetos y concretamente del gueto de Varsovia, que debía reunir 7,000 personas diarias en lo que se llamaban las Umschlagplatz, o plataformas de embarque para los trenes que se dirigían al campo de exterminio de Treblinka, a 80 kilómetros al noreste de la ciudad de Varsovia. Bueno, pues Adam Czerniakow, ¿recuerdan? El líder de la Judenrat del gueto de Varsovia, se negó a obedecer porque sabía lo que eso significaba, o podía significar, no tenía quizá la certeza, pero sabía lo que podía significar, y decidió mejor suicidarse el día 23 de julio. Ahora bien, los alemanes, para evitar el pánico por estos traslados que estaban llevando a cabo, empezaron a difundir la idea de que lo único que iban a hacer era llevarse a los judíos a campos de trabajo en donde el sustento estaba garantizado. Y como a días atrás habían suspendido los repartos de comida e incluso suspendido el contrabando de comida, pues las familias hambrientas acudían a las plataformas de embarque de los trenes porque además se les había prometido darles pan para el viaje. En fin, entre julio y septiembre de 1942, 265,000 personas fueron enviadas a Treblinka, es decir, a estos campos de exterminio donde fueron gaseadas. 11,500 fueron enviadas a campos de trabajo forzados, y no crean que eso era mucho mejor. La idea era explotarlos hasta la muerte. 100,000 murieron entre estas fechas en el gueto por una epidemia de tifus que se desató. Y 10,000 fueron asesinados por resistirse a la deportación. Solo se permitió permanecer en el gueto a 35,000 personas, y eso porque trabajaban en las empresas alemanas que apoyaban el esfuerzo bélico, las que ya habíamos comentado. Sin embargo, hubo otros entre 20 y 25,000 judíos que permanecieron en el gueto porque se escondieron de las deportaciones en sótanos, en áticos, en donde pudieron. Así que al final había entre 55 y 60,000 personas en el gueto judío cuando habían supuestamente terminado las deportaciones. Pues a finales de 1942, estas personas que permanecieron en el gueto se enteraron de que esas deportaciones los llevaban a la muerte. ¿Cómo se enteraron? Pues porque cesaron, no hubo ninguna comunicación entre los que se fueron con los que se quedaron. O sea, no hubo noticias de los deportados. Y lo más importante, empezó a circular entre los soldados alemanes, entre los soldados y guardias de policía nazi que vigilaba el gueto, la noticia
de que se les estaba llevando a campos de exterminio, en donde los estaban matando masivamente. Desde que iniciaron las deportaciones, hubo judíos, especialmente entre los jóvenes pertenecientes a partidos políticos, entre jóvenes en general, que pues se decidieron a resistirse a las deportaciones. Y empezaron a formar organizaciones de combate para resistirse con armas a esas deportaciones. Así, el 28 de julio se formó la Organización Judía de Combate, o ZOB, la ZOB, que estaba formada por jóvenes de partidos políticos liderados por Mordecai Anielewicz. Y también se formó otra con el sector de la derecha del sionismo, que fueron la Unión Militar Judía, o ZZW. Bueno, pues al principio estas dos eran independientes, eran organizaciones independientes, incluso llegó a haber cierta tensión entre ellas, pero al cabo pues se dieron cuenta de que tenían que unirse para poder evitar que llegaran a deportar a los últimos judíos del gueto. Entre julio de 1942 y abril de 1943, la ZOB, la ZOB, empezó a reunir armas y municiones. ¿Cómo las conseguía? Del mercado negro y recurriendo además a los miembros de la resistencia polaca, es decir, a los que se llamaba el Ejército Nacional o la Armia Krajowa, ese grupo de partisanos que estaban resistiéndose a la ocupación nazi de Polonia. Ellos les ayudaban proporcionándoles armas. ¿Qué les dieron? Pues algunas pistolas, fusiles o rifles viejos, con sus municiones, por supuesto, una ametralladora por ahí, y ellos armaron, algunas granadas, y ellos armaron, pues, bombas Molotov y cosas por el estilo. Bueno, pues resulta que llega la orden del SS Reichsführer, es decir, el líder de las SS, Heinrich Himmler, de liquidar el gueto de Varsovia finalmente en 1942, en octubre de 1942, deportando a los últimos residentes para enviarlos al distrito de Lublin a campos de trabajo forzado, porque eran gente fuerte que podían trabajar en los campos de trabajo forzado, no los iban a mandar inmediatamente al campo de exterminio. Así pues, las autoridades reanudaron las deportaciones el 18 de enero de 1943, pero se encontraron con la resistencia de la ZOB y de la ZZW. ¿Qué pasó? Combatientes de estas organizaciones se infiltraron en una columna de deportados que llevaban a los Umschlagplatz, ¿se acuerdan? A estas plataformas de embarque de los trenes, y a una señal empezaron a disparar contra los soldados nazis, contra los guardias del gueto, y causaron tal desconcierto que algunos judíos que iban en la columna lograron escapar. A partir de ahí se desataron 4 días de combate. Ahora, estos 4 días de combate no consiguieron detener las deportaciones. Todavía se logró deportar a 5,000 personas y los alemanes redujeron el tamaño del gueto. ¿Cómo lo hicieron? Haciendo que polacos civiles ocuparan las casas que se iban desalojando de judíos. Y que iban los nazis tomando por la fuerza. Sin embargo, en estos 4 días de combate murieron 12 miembros de las fuerzas nazis. Los nazis de plano detuvieron las deportaciones y se retiraron para pedir refuerzos, y no se atrevieron a entrar en las noches ni a buscar entre los sótanos y los áticos a más judíos, pues ahora sí que por temor a los ataques de las organizaciones de defensa judía. O sea, en algo sirvió. Pero lo más importante fue que fue un golpe psicológico para el enemigo, y todavía más importante, dio a los habitantes del gueto un propósito. Esto fue fundamental. Para ese momento ya la mayoría de los que quedaban en el gueto ya no tenía la menor duda de que se les estaba deportando para mandarlos a campos de exterminio. Ya lo sabían. Así que se convencieron de que si habían de morir, debía ser como ellos lo eligieran, dando la pelea para eso. Los últimos judíos del gueto entonces, viendo cómo los combatientes habían resistido a ese primer intento de deportación, que consiguieron deportar a unos cuantos, decidieron someterse a la autoridad de la ZOB, y esta entonces se auxilió de la población judía que no era combatiente
para ir construyendo, para organizar la defensa, construir refugios antiaéreos, construir incluso búnkeres y establecer toda una red de comunicación utilizando las alcantarillas, utilizando todo el sistema del alcantarillado. La situación se mantuvo en un impas un tiempo hasta abril, pero llegado el 19 de abril, las órdenes que se recibieron por parte de Himmler fue que tenían que acabar con el gueto antes del día 20, porque el día 20 era el cumpleaños de Hitler. Y entonces, bueno, había que acabar con el gueto de Varsovia, apoderarse ya y deportar al resto de los combatientes y desarmar el gueto, destruir el gueto ya, definitivamente. Para ello, nombraron como jefe de las fuerzas nazis, esto es de las SS, de la Policía del Orden y del Ejército en Varsovia, a Jürgen Strupp, así se llamaba este personaje, que de plano en la madrugada del 19 de abril, tal como le dieron la orden, entró con 2.000 miembros del ejército, 2.000 miembros de la infantería al gueto de Varsovia para encontrarse con una férrea resistencia. Mientras la mayor parte de los judíos se ocultaba donde podía, en garages, en sótanos, en los refugios, etc., 700 combatientes obligaron a los nazis, a esos primeros miembros de las fuerzas nazis, a replegarse, porque del otro lado del muro, por la fiereza de sus combates. El levantamiento del gueto de Varsovia, pues, había comenzado. Bueno, aquí tenemos a un fan de la caja de Pandora, es Dalí, nos va a acompañar. Ok, la forma de combatir de la ZOB y de la ZZW, pues fue a través de guerra de guerrillas, es decir, atacar y huir. Para ello, pues establecieron puntos estratégicos en los cuales podían atacar con armas de fuego, con bombas Molotov, pero pues estaban enfrentando a ametralladoras, a obuses, ataques aéreos, a granadas, pues ya 2.000 combatientes, entonces estaba un poco difícil. Sin embargo, pues lo que hacían era atacar y huir, especialmente a través de los tejados y las alcantarillas. Sin embargo, pues hay que darse cuenta de que pues sin ayuda externa, y ellos se dieron cuenta y lo sabían perfectamente, que sin que hubiera una ayuda externa, eso estaba perdido, no era más que cuestión de tiempo. Y sucedió justamente cuando las órdenes que recibió Strupp fueron reducir a cenizas el gueto. ¿Qué significó? Que las fuerzas alemanas fueron avanzando bloque a bloque, incendiando casa por casa para que los combatientes y quienes se refugiaban en cada una de las casas tuvieran que salir obligados por el fuego y cayeran en manos de los nazis. De esa manera, pues el 8 de mayo terminó cayendo también el cuartel general de los líderes de la SOB y su líder, Mordecai Anielewicz, fue asesinado. Aunque la resistencia armada pues pronto fue aniquilada, aún hubo judíos que en grupo o individualmente resistieron, fíjense, hasta el 16 de mayo, de tal manera que aunque los alemanes pensaban acabar con el gueto de Varsovia en 3 días, tuvieron que sostenerse y seguir atacando a los resistentes casi un mes. O sea, pues bastante duró la resistencia del gueto. El acto final de este personaje, de Strupp, fue simbólico. De plano hizo volar la gran sinagoga de Varsovia. Después comunicó a sus superiores que el gueto de Varsovia había sido ya por fin destruido, había dejado de existir. Cuando todo terminó, Strupp dio el siguiente reporte, que había matado a 7.000 judíos en combate, en los diferentes combates, capturado a 56.065, y de estos 56.065 fueron deportados a Treblinka 7.000, que invariablemente pues fueron asesinados en las cámaras de gas, y los restantes 42.000 fueron enviados ya fuera al campo de concentración de Lublin-Majdanek y a campos forzados en Poniatowa, Butzin y Krasnik.
Un pequeño número de combatientes y de judíos refugiados pues se escapó. Pero los nazis perdieron en los combates entre 700 y 1000 soldados. El levantamiento del gueto de Varsovia fue el primer movimiento de resistencia popular contra los alemanes en Europa. Su ejemplo fue seguido por otros movimientos de resistencia, la mayoría de los cuales fracasaron. Pero sabiendo que iban a fracasar, lo importante era negarse a ser sometidos, a ser humillados, a ser asesinados sin luchar. Porque la lucha no era por el triunfo, era por la dignidad. Si les gustó este podcast, síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Y si quieren unirse con nosotros a los cursos que damos en línea, consulten en el Instagram de La Caja de Pandora los cursos que impartimos. Gracias.